Y entonces el doctor Cristian Alberto Cao hará de moderador en este último panel de cierre. Adelante, buenas tardes y bienvenidos una vez más a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias por haber estado en este primer seminario antimafia. Les agradezco personalmente a todos los expositores que van a hacer el cierre de este seminario. También les quiero agradecer particularmente a todos los integrantes de los paneles en las mesas anteriores. Y brevemente quiero hacer un resumen de lo que ha sido este evento exitoso que aspiraba a contar en una primera oportunidad con miembros expertos de la Dirección Nacional de Antimafia y parlamentarios de la República Italiana y de la República Argentina, y que también se ha sumado un representante del exministro de Seguridad de la República del Brasil. Se han abordado temáticas muy particulares, muy actuales y particularmente sensibles. Hemos ahondado sobre el Código Antimafia de la República Italiana, sobre medidas preventivas. Hemos avanzado sobre aspectos referidos a la extinción de dominio, a reportes de operaciones sospechosas e incluso también sobre el régimen de detención de aquellas sindicadas cúpulas de organizaciones criminales que tanto flagelan al continente europeo y también al continente americano. El intercambio ha sido no solamente en términos políticos, sino también en conceptos técnicos, y por lo tanto aspiramos a que seguramente se van a extraer numerosas y muy enriquecedoras conclusiones en la materia. Aprovecho también para mencionar que, como corolario de lo que ha sido este seminario, se ha redactado y está a disposición de todos los interesados la firma de lo que es la Declaración de Buenos Aires, no solamente para poder continuar y proseguir con la realización de estos seminarios tan enriquecedores, sino también para establecer pautas claras, armonizaciones sobre legislaciones y, por supuesto, continuar con este enriquecedor intercambio. Dicho todo esto y agradeciendo nuevamente a los panelistas, va a hacer uso, en primer lugar, de la palabra el procurador, el doctor Federico Cafiero de Rao. Señor procurador. Bene, innanzitutto... Bueno, en primer lugar, debo decir que agradezco una vez más a Fernando Iglesias, e incluso porque los miembros de este panel cambian de vez en cuando, entonces está bueno recordar cada vez que es un promotor fundamental de este seminario. Un seminario que duró 3 días. Estoy muy contento de que termine con el presidente de la Corte Suprema, con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Ha sido un seminario muy importante, un seminario que recibió la bienvenida del presidente de la Nación y también participó de él el ministro la ministra de Seguridad, y también participaron de él otros representantes del Parlamento argentino. Pero sobre todo, el eje fue un tema: las legislaciones antimafia. Es un tema muy importante. Como Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo, que es una oficina que coordina a nivel nacional en el territorio italiano y también se proyecta a nivel internacional en todo el mundo para facilitar las relaciones y establecer y firmar acuerdos, memorándums y convenciones que puedan facilitar la cooperación judicial. Pero a medida que estamos avanzando, nos damos cuenta de que son muy diversas las legislaciones y las reglamentaciones. Hace poco mi colega Rosario hablaba del embargo, que es distinto según el territorio, o sea, es distinta la nación donde se practica. Y son distintas las modalidades con las cuales se piensa aplicar el instituto del embargo de los bienes de la mafia. Este es un favor que nosotros le hacemos a la mafia si seguimos así. Cuanto más divididos estemos nosotros, más fortalecemos a la mafia. Porque lo que resultó de esta reunión, y me gustó mucho, de la presentación de
Raúl Jungmann es que recordó los números del crimen en algunos países. Él habló de Brasil. Digamos que los números indican un crimen organizado que no simplemente es la constitución de grupos destinados a practicar delitos. Son enemigos del Estado. Son grupos que podríamos en Italia comparar y en Europa con ISIS, que tantos muertos produjo y tantas situaciones difíciles. Y acá los asesinatos, los muertos son de todos los días. En Brasil diariamente se muere un policía y para cada operación de policía, por cada operación de policía se mueren 14. Los asesinatos tienen números astronómicos, los detenidos también tienen números astronómicos, pero esto no es solo un problema de Brasil, este es un país de los problemas de los países latinoamericanos. Es un problema muy serio y creo que todo el mundo tendría que concentrar su atención en este punto. Nosotros tenemos convenios internacionales como el de Palermo, que es fundamental, tenemos la de Mérida, tenemos legislaciones como el Tratado mismo de Tráfico de Estupefacientes que nos invitan a trabajar juntos. No muchos países, es como si fuéramos un único país que tiene que luchar contra un crimen que no es el brasilero, el italiano, el colombiano, es el crimen del mundo. Nuestras mafias hoy se mueven en todos los países del norte, del centro y del sur de América. También trabajan en Europa con asentamientos que ellos tienen. Y en los países latinoamericanos hay carteles colombianos y también mexicanos y carteles de muchos otros países. Entonces, esta es una guerra. No es una batalla, es una guerra en la que a la que todos tienen que prestar atención, porque es una guerra que tenemos que ganar, es la guerra de la democracia. Y cuando nosotros pensamos en esta guerra, tenemos que participar emotivamente y con pasión, defendiendo nuestros valores. No podemos pensar que el día de mañana en nuestros estados venga a mandar la mafia. Una mafia disfrazada como la de hoy, que aparece con saco, corbata, compra, paga y después asesina. Los instrumentos son siempre la violencia y la muerte, pero hoy entra a través de la plata y establece relaciones con la economía y con la política. Hoy la mafia tiene una ferocidad extraordinaria, pero si no logramos comprender esto, si no logramos trabajar juntos y si nuestra cooperación no se transforma en una acción unitaria, que es mucho más que la cooperación, no vamos a lograr avanzar. La iniciativa propuesta por Fernando de la Corte Penal para los países latinoamericanos y del Caribe es una iniciativa que a mí me parece de mucho valor, muy valiosa. Significa ya centralizar, poner a todos los países de América Latina, yo contaba 33 hace poco en el mapa, en una misma línea, que es la de concentrar, pero también especializarse, porque muchas veces el juez solo, incluso puede ser que tenga miedo, el juez solo también se lo puede corromper. Es necesario un sistema fuerte que proteja al juez y que le infunda coraje, que le permita avanzar y le permita utilizar un método idéntico en todos los países. Y sin embargo no es suficiente, porque no es un problema judicial. Acá el problema es un problema de recursos. Si yo me digo de Italia, nosotros allá tenemos 250.000 hombres, policías, carabineros, guardia de finanza, lo que significa que hay 1 cada 200 habitantes, 1 cada 200 italianos. Y tenemos más de 10.000 jueces, lo que quiere decir que hay 1 cada 5.000 italianos. Es una fuerza importante. En cambio, cuando veo que en las cárceles de Latinoamérica mandan los que están presos, es inadmisible eso.
¿Qué castigo es si es el que está preso el que dicta las reglas? ¿Dónde está la condena? ¿Dónde está la condena? Y donde no hay condena, no hay justicia y no hay democracia. Y la democracia tiene que ser el valor que nos tiene que guiar. Con el esfuerzo que tenemos que hacer para la cultura y para la defensa de los derechos del ciudadano. La cooperación judicial es fundamental. Es necesaria también que todos los países se reúnan. Nosotros, los italianos, con Europa, tenemos ese proyecto, el pacto, con 18 países latinoamericanos, donde en la reunión que se realizó el año pasado acá mismo en Buenos Aires, pareció que todos compartíamos los valores, sobre todo. Ser fuertes para que cada uno tiene que avanzar en la misma dirección, igual que todos los demás. Todas las direcciones tienen que ir en el mismo sentido, con la misma orientación, porque allá en el fondo tiene que estar como objetivo el valor de la justicia y la democracia, la garantía de los derechos de todos, del más débil sobre todo, pero también del más fuerte, de todos de manera indiferente, sin tener en cuenta la raza, la cultura o el lugar donde nacieron. Yo creo que este seminario, gracias Fernando una vez más, fue en primer lugar una manera de volver a Italia, porque Argentina es un poco Italia. Yo cuando veo Buenos Aires me parece muchas veces que volví de alguna manera a Roma o a alguna otra ciudad de Italia. Y ver los apellidos que ustedes tienen, a mí me parece que estoy en Italia. Italia y Argentina son un mismo pueblo. Sí, claro, hay algunos que no. Pero seguramente comparten nuestros valores. Estoy realmente feliz de haber participado. Tal como hemos dicho en nuestra declaración, el seminario no es el seminario de 3 días, es un seminario permanente, periódico, que todos los años se tiene que proponer un reencuentro. Y quizás no sea suficiente, Fernando, quizás tendríamos que volver a encontrarnos todos en una gran conferencia, como la de las Naciones Unidas, cuando el 18 de octubre finalmente se hizo el acuerdo sobre el mecanismo de revisión, que no existía el de verificación, para ver si los países habían o no adaptado sus legislaciones a los preceptos de la Convención de Palermo. Entonces tuve el honor de hablar en esa conferencia. Tuve la alegría que representa que todos finalmente hayan adoptado ese mecanismo de revisión que estábamos esperando, para que después haya una legislación en todos los países de carácter uniforme. Muy bien, yo quisiera que también, como nuestra oficina, haya una pequeña muestra del aporte necesario que podríamos hacer para contribuir con un futuro que espero no muy remoto, sino cercano, y finalmente podamos llegar a destruir la mafia, porque es posible si lo queremos. No solo es posible, sino que hay que hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, procurador, y hago extensivo el agradecimiento también al resto de los integrantes de la Procuración italiana. Continúa entonces con el uso de la palabra el canciller de la República Argentina, el doctor Jorge Fori. No, para que termines vos. Termina el doctor Rossi, que es el presidente de la Corte, me parece del Estado. Entonces, Modificando la coordinación del panel, hace uso entonces de la palabra el diputado Fernando Iglesias. pero por una cuestión mínima, debería haber empezado yo. Me sorprendió que diera la palabra a Canciller de Rado por una cuestión de jerarquía que en los paneles va de menor a mayor. Yo soy un simple diputado y me encuentro ante verdaderas personalidades que no solamente por lo que encarnan institucionalmente, sino también por la trayectoria que tienen. Es para mí un gran honor poder estar acá. Voy a tratar de tolerar el disturbo, de molestar lo menos posible con lo que diga. Creo que lo conté cuando inauguramos con el presidente de la Nación el lunes. Yo creo que el seminario empezó el día en que yo llegué en el año 87 a Reggio Calabria y a un motociclista que estaba haciendo ruido desde el patio de mi casa, estaba haciendo ruido en la playa porque daba una pequeña playita, una casa muy modesta era, le tiré un baldazo.
Le tiré un baldazo porque estaba harto que no podía dormir la siesta. Y el de la casa de al lado, que era un marroquino, un bucumprá, un señor de Marruecos que vendía alfombras, me llamó y me dijo, esto acá no lo podés hacer, esto acá no se hace, vos no sabés quién es él, te recomiendo que por 2 o 3 días desaparezcas de tus casas y te escondas. Esa fue mi llegada a Reggio Calabria. Y en esos años, que eran finales de los años 80, me ha tocado presenciar cosas horribles, morti ammazzati, tutti i giorni, una cosa tremenda, incluyendo el hecho de estar viviendo en Sicilia en el fatídico año 92 de los crímenes de Falcone y Borsellino. Desde entonces a ahora Italia ha dado enormes pasos adelante y yo creo que desde hace mucho tiempo tengo esta idea de que hay una experiencia, hay una cercanía espiritual y general y cultural entre nuestros países, que es evidente que no la voy a descubrir yo, pero sí la posibilidad, eso iba a facilitar también la transferencia. Así que les agradezco de nuevo a Federico, que fue el primero que dijo, junto con Cesare, cuando lo fui a ver a la Dirección Nacional Antimafia en Roma, enseguida dijeron, vamos. Y después, a partir de ese sí, armamos todo lo demás con gran cooperación. Ayudaron los ministerios, vino el presidente, hemos tenido una gran sensibilidad del Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores, de la Oficina Anticorrupción. Tenemos aquí al presidente de la Corte Suprema de Justicia, nada menos, todo el mundo de una mano, en lo económico, en lo político, en lo de organizativo. Muchísimas gracias. Perdón a los visitantes si hubo algo en la organización que no fue satisfactorio, pero hemos hecho todo lo posible. Y quiero aprovechar un segundito para agradecer a mi equipo. Nosotros, yo sé que todo el mundo dice que los diputados no trabajamos. Mi oficina nunca cierra. Nunca cierra, está abierta, cierra los domingos nada más y las fiestas, pero este año fue particularmente movido porque nos pasamos todo enero y febrero trabajando en la organización. Les quiero agradecer a los voluntarios de Democracia Global, a los miembros del grupo jurídico que estuvieron haciendo un análisis que dirige el doctor Cao, que hicieron un análisis muy concreto de la legislación para tratar de aprender. Todo el tiempo estuvo gente del grupo jurídico que trabaja en el desarrollo de la copla, tomando nota de todo lo que se hace en Italia, y va a ser una experiencia muy enriquecedora, y en particular los que participaron en la organización, los voluntarios de Democracia Global y mi jefe de despacho, Nicolás Simone, y también la directora de Democracia Global y coordinadora de la campaña por la copla, Camila López Badra, y también a Gaia Marchiori, una reciente incorporación al equipo italiana de Venecia, que también se arruinó todo el verano trabajando con nosotros. Ese agradecimiento me parece muy importante. Cierro lo más rápido que puedo. La primera vez que yo hablé con un embajador latinoamericano sobre el proyecto de la copla fue el embajador mexicano, el día en que sucedió Ayotzinapa. Ya teníamos la entrevista pedida y el embajador me recibió y empezó a disculparse por lo que estaba pasando en su país. Y yo le dije, embajador, usted no tiene que darme ningún tipo de explicación ni disculpas, faltaría más. Pero era tal la vergüenza, lo afectado que se sentía ese hombre, que se sentía en la obligación a mí, que era un perfecto desconocido, un diputado nacional, un exdiputado nacional, porque ya no lo era, de pedirme disculpas. Y en ese momento yo tuve una intuición que lamentablemente se verifica, y era que era una campaña de David contra Goliat, era un pequeño proyecto en la cabeza de un pequeñísimo grupo, pero que iba a tener éxito porque la realidad iba a trabajar para nosotros, lamentablemente. Y creo que hoy, con las cifras que acabamos de ver, no solo de México, sino de Brasil, la realidad me ha dado lamentablemente la razón en esto. Así que yo cierro simplemente deseándonos cosas. Ojalá que este seminario sea solamente el primero, que no sea el último. Ojalá podamos ampliarlo, mejorarlo, aumentar la participación, y ojalá podamos también ver en el futuro la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe que nos ayude a los latinoamericanos a enfrentar nuestros problemas, a combatirlos y a cooperar los unos con los otros. Creo que es un deseo que trasciende el tema del crimen organizado y que expresa la necesidad de unión que siempre ha sido latente en nuestros pueblos, pero que nunca hemos logrado manifestarla en actos concretos, en actos institucionales, en actos de defensa de la vida, de la seguridad y la democracia. Ojalá que este sea un pequeñísimo aporte en ese sentido. Gracias.
Muchas gracias, diputado Fernando Iglesias, uno de los promotores de esta actividad. Siendo respetuosos de la división de poderes, la cuestión de la jerarquía aquí no estaría operando, pero sin embargo vamos a darle la palabra seguidamente al canciller de la República Argentina, el doctor Jorge Forí. Doctor. Tienen dudas si llego o no llego en altura. Bueno, Fernando, quiero agradecerte esta invitación y el hecho de que hayas organizado este seminario junto con las autoridades italianas, la embajada y la presencia del Procurador Nacional Antimafia, Cafiero di Rajo. Ustedes se preguntarán por qué estoy yo hablando en este momento o en esta instancia, tratándose de algo que tiene enorme que ver con la justicia, pero realmente nosotros tenemos una política exterior que la hemos denominado de una búsqueda de una inserción inteligente, donde no solamente estamos buscando abrir mercados o conseguir inversiones o hacer acuerdos estratégicos, sino que parte de la inserción inteligente tiene que ver con la posibilidad de que en contacto con otras sociedades podamos hacer intercambios y conocer de la experiencia que están llevando adelante otras naciones para generar sociedades más pacíficas y más seguras. Por eso es extraordinariamente importante este encuentro que creo que a lo largo de estos 3 días he estado reflexionando sobre instituciones, legislación y los mecanismos de cooperación posible en algo que es realmente trágico para el tiempo que vivimos, que es el delito transnacional y el crimen organizado. Obviamente, como lo contó recién el diputado Iglesias, Italia ha tenido una experiencia triste en muchas etapas de su historia reciente, pero al mismo tiempo que ha vivido esa experiencia, ha desarrollado una práctica y un sistema legal que de alguna forma es un poco, podríamos decir, fundacional en esta lucha contra las mafias constituidas y el delito transnacional, y es eso lo que queríamos que en este seminario pudiéramos de alguna forma beneficiarnos. La globalización ha traído muchísimas virtudes al mundo en el que vivimos, pero al mismo tiempo ha potenciado a los malos actores, y en esa potenciación de los malos actores, la dimensión transnacional del delito es realmente algo que nos afecta muy claramente en nuestra región, la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, con más las manifestaciones financieras asociadas a todo este delito transnacional, es algo que constituye un elemento por el cual los ministerios de Relaciones Exteriores tenemos que trabajar mancomunadamente, tal cual ustedes lo han llevado adelante en un ámbito que es más desde el frente de la parte judicial y de la cooperación en ese sentido. Argentina es un país que desde el 2002 ha estado desde el inicio con la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y además somos parte de todos los protocolos adicionales que tienen que ver con trata de personas, particularmente mujeres y niños, el tráfico de migrantes, la fabricación y tráfico de armas, que son algunas de las vertientes en las cuales nosotros hemos estado trabajando en el frente internacional. Nosotros tenemos en esto una visión desde la Cancillería que es muy pragmática. Primero que nada, estamos siempre tratando de defender desde la política exterior la idea del Estado, de la nación, como un elemento que le asegure a los habitantes de nuestro país la seguridad o las condiciones de vida en paz. Y esto lo hacemos desde un punto de vista de defender en el frente internacional o el derecho que practican las naciones, y que esto lo hagamos además en un marco de respeto a los derechos humanos, y lo hacemos con un abordaje cooperativo, a ver cómo conocemos de lo que hace Brasil, de lo que hace Italia, de lo que hacen otros países, y ver cómo compartimos esa experiencia y nos articulamos. Y yo por eso creo que este es el primer seminario antimafia que hemos hecho junto con Italia, es un buen avance en la lucha que llevamos adelante los argentinos contra la corrupción, con la idea de tener una sociedad más justa y segura. Nosotros tenemos
un combate contra el narcotráfico, lo tenemos en el combate en el crimen contra el crimen organizado y sobre todo recuerden que en Argentina en el 2017 ha sido el presidente del Gafi, donde hemos trabajado activamente para todo lo que es de generar mejores condiciones de transparencia en las transacciones financieras y el combate al lavado de los activos provenientes del delito transnacional. Nosotros con Italia, como bien lo recordó Cafiero, que dice que se siente en casa por los apellidos. Es cierto, el otro día pasó el rey de España y también reclamó la otra mitad del país. Así que si tenemos que repartirla, hagamos una discusión entre ustedes y el rey de España a ver quién tiene la herencia. Pero de todos modos, realmente nosotros tenemos un vínculo histórico fuertísimo con Italia. Con ustedes hicimos el primer acuerdo bilateral de cooperación en la lucha contra el crimen y también el año pasado ustedes llevaron adelante en Italia un acuerdo con el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, que lo hizo con la Dirección Antimafia. O sea, nosotros tenemos posibilidades de sinergia con Italia y creo que esto que organizó el diputado Fernando Iglesias, al que se sumaron tantos sectores del gobierno y de la sociedad argentina, muestra que podemos compartir experiencia y estamos por eso muy, muy agradecidos a los representantes de Italia, particularmente al Procurador Nacional, pero obviamente también a la Embajada de Italia y, por supuesto, a todos los que organizaron este encuentro. Como política exterior, nosotros queremos generar y potenciar lazos que ayuden a que los argentinos vivamos más seguros. Y si hacemos esto y seguimos haciéndolo, vamos a lograr superar lo que será el desafío de estos próximos años que tenemos por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, y también gracias por el compromiso con el seminario. Muy bien, continuamos y para finalizar y por supuesto de ya le agradecemos su presencia, va a hacer uso de la palabra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Carlos Rosekrans. Doctor. Bueno, muchas gracias. A ti. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es una buena oportunidad para compartir con ustedes algunas cosas en las que en una previa encarnación he pensado. Quizás un poco teóricas, pero espero que sean útiles. Las cosas importantes en la vida solo se logran de a varios. Nuestro bienestar como individuos y como nación depende centralmente de lo que podemos hacer juntos con otros. Depende de que seamos capaces de comprometernos en acciones cooperativas con otros para beneficios mutuos. La cooperación, sin embargo, no es un bien social que como el maná cae del cielo. Para emerger requiere un ingrediente sine qua non. Para que la cooperación sea posible es necesaria la confianza. No hay cooperación posible sin que confiemos unos en otros. Solo en base a esta creencia de que los demás harán su parte, tiene sentido involucrarnos en compromisos cooperativos con otros. Ahora bien, para cooperar con otros, tiene que ser posible creer. Solo es racional cooperar con otros cuando hay razones para creer que quienes asumieron el compromiso de contribuir con su parte a acciones cooperativas no defeccionarán
aprovechándose de los beneficios del esfuerzo conjunto sin hacer lo que esperamos de ellos. El tipo de confianza requerida para que emerja la cooperación no es siempre la misma. Cambia cuando cambia la escala de nuestros proyectos cooperativos. Así, lo que podríamos llamar confianza interpersonal, la confianza que se da entre, por ejemplo, familiares y amigos, es suficiente para emprender proyectos cooperativos con personas a quienes estamos unidos afectivamente. La confianza interpersonal es relativamente fácil de producir y, de hecho, casi todas las sociedades la producen en alguna gran medida. Es fácil de producir porque cuando la confianza interpersonal entre familiares y amigos es defraudada, existen mecanismos informales para restaurarla o para compensar la defraudación. Hay proyectos cooperativos, sin embargo, que necesitamos emprender con personas con quienes no estamos unidos afectivamente, para los que no basta la confianza interpersonal. Entre estos proyectos están los más ambiciosos, como el de incrementar el bienestar de una sociedad. Este tipo de proyectos cooperativos de escala social, en el que muchos deben hacer lo propio, requiere un tipo de confianza mucho más difícil de lograr. Aquí, la consolidación de la confianza recíproca no puede recurrir al lubricante de la vinculación emocional. Para los proyectos cooperativos de escala social, que son los que en definitiva marcan la diferencia de desarrollo entre las sociedades, hacen falta instituciones. Esta es la verdad que Hobbes entregó al mundo. Para progresar, toda sociedad necesita un tercero que nos brinde la cobertura para que sea racional para todos dar el primer paso en los esfuerzos cooperativos. La institución que por antonomasia nuestra civilización ha inventado para hacer posible la cooperación a escala social es el derecho. El derecho es un modo de regulación social constituido por reglas comunes conocidas de antemano que nos dan a todos razones para cooperar. Ello es así porque la existencia de las reglas que el derecho consagra pretenden asegurarnos a todos que toda defraudación de la confianza depositada implicará un costo para quien la defrauda. Dentro del Estado es la judicatura la que aplica el derecho y por lo tanto es el órgano del cual en definitiva depende la posibilidad misma de cooperación social. Es la judicatura la que tiene que generar la confianza por la vía de señalar y disuadir a quien la defrauda. El Poder Judicial, visto desde este punto de vista, es un tercero imparcial que detecta cuando la confianza es ilegítimamente quebrada y establece cómo y quién debe recomponerla. El Poder Judicial, entonces, es la clave de bóveda del sistema social de preservación de confianza. Es necesario para cooperar en escala social, esto es, un tipo de emprendimientos que, como lo he dicho antes, la confianza interpersonal que se genera entre familiares y amigos no basta. Por esta razón es que yo he insistido con alguna vehemencia que por su eminente rol la justicia debe ser la más confiable de todas las instituciones del Estado. La justicia, para generar confianza, debe ser a su vez confiable.
Las mafias representan un extraordinario desafío para el derecho y como natural consecuencia para el Poder Judicial. El surgimiento mismo de las mafias es un testimonio del fracaso del derecho. Las mafias suelen aparecer cuando la generación de confianza de que las normas serán cumplidas por todos se torna difícil de producir y de conservar. Si ante esta situación el Estado no reacciona, emerge el crimen organizado, que a su vez genera un subsistema de lealtades peligroso y muy difícil de combatir. El aspecto particularmente peligroso del crimen organizado es que puede penetrar el Poder Judicial y haciéndolo puede desbaratar nada menos que el órgano encargado de generar la confianza necesaria para la cooperación en la legalidad. Por lo que digo, el Poder Judicial tiene una gran responsabilidad en el combate contra el crimen organizado. Y para honrar esta responsabilidad debe ser dotado por el Estado de los recursos necesarios para hacer frente a su desafío. En parte, se trata de recursos presupuestarios, materiales como infraestructura y entrenamiento adecuado para su personal. Por otra parte, en virtud de que muchas veces las mafias son sistemas transfronterizos, entre los recursos necesarios para combatirlos también hace falta legislación adecuada, cuya producción no depende del Poder Judicial, sino de los órganos representantes de la voluntad popular y de esquemas de cooperación internacional. Dentro de los límites claros, y esto es algo que creo muy pertinente resaltar, dentro de los límites claros que impone el Estado de Derecho y el estricto cumplimiento de las garantías constitucionales, garantías que debemos conceder incluso a aquellos cuyas acciones más nos repugnan, es preciso entender que las normas que el Estado de Derecho necesita para defenderse del crimen organizado no necesariamente deben ser las mismas que las que son útiles cuando se trata de disuadir y reparar la amenaza a la generación de confianza que imponen delincuentes comunes. Existe una diferencia categorial entre el crimen y el crimen organizado, y es nuestra responsabilidad ser suficientemente sensibles a esa diferencia. Estoy seguro de que en todos estos puntos el intercambio en este seminario con especialistas que tienen larga experiencia debe haber sido extraordinariamente provechoso. Quiero señalar algo más. Como dije, el Poder Judicial necesita recursos presupuestarios y legales para hacer bien su trabajo. Pero los recursos que el Poder Judicial necesita no solo deben ser provistos por los otros poderes del Estado. Algunos recursos deben ser provistos por nosotros los jueces y deben provenir de un cambio de la cultura interna del Poder Judicial. Hay un recurso muy simple, pero no por ello menos fundamental, que depende de nosotros los jueces. Este recurso no es otro que el valor de la independencia judicial. La independencia es el ingrediente ineludible para que podamos proveer los reaseguros que la cooperación social requiere para emerger. Se trata de un valor central cuya importancia a veces se pierde de vista. Debemos ser independientes de otros intereses, de todos los otros intereses diferentes a los estrictamente jurídicos, de los intereses políticos, de los intereses ideológicos, de los intereses sectoriales o personales que pueden estar en juego en las causas que nos toca adjudicar. Esta es la mejor manera de impermeabilizarnos frente a las mafias.
nuestra independencia es la mejor garantía antimafia. Haciendo esto, podremos lograr que las mafias no penetren el Poder Judicial. Podremos lograr que el Poder Judicial funcione de modo robusto y sólido como órgano custodio de la confianza. Y haciendo esto podremos lograr que esa confianza haga posible que nuestros proyectos cooperativos se realicen. Espero que estas palabras sirvan para que no solo debemos aprender de las experiencias de otros países en la incorporación de esquemas para luchar contra el crimen organizado, sino también que en gran medida la lucha contra el crimen organizado y la corrupción depende fundamentalmente de cada uno de nosotros, los jueces, y de que actuemos honrando los valores que nos constituyen como tales. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctor Federico Cafiero de Rao, ¿quiere hacer unas últimas palabras como solo final per de gli la ultimi jornada? ringraziamenti. Solo los últimos agradecimientos al señor embajador italiano, que es una referencia constante para nosotros, y además la queridísima Laura Garavini, todos los que participaron en este seminario y con nosotros compartieron esta hermosa experiencia que nosotros esperamos poder repetir lo antes posible. Muchas gracias. Y a los diputados nacionales que valientemente todavía están por ahí, muchas gracias. Muy bien, damos la clausura y por terminado este seminario y los invitamos a todos a participar de la firma de la Declaración de Buenos Aires en la cual se recogen las conclusiones de este seminario. Muchas gracias.